Hola, aquí estamos con un nuevo capítulo de Esperando a los indoeuropeos. Antes de pasar a comentar la raíz que hemos seleccionado para hoy, nos vamos a detener en una cuestión que ha intrigado desde los albores de la lingüística comparativa, ya por el siglo XIX, a muchos estudiosos, y es ¿dónde vivieron nuestros antepasados lingüísticos? ¿Dónde vivieron esos grupos humanos que hablaron lo que ya se puede caracterizar como proto-indoeuropeo? La lengua originaria o la lengua de la que provienen tantos idiomas como se hablaron y se hablan desde la antigüedad en ese territorio que vemos ahí marcado en ese mapa, más bien en naranja, aunque bueno, llegó, se extendió más hasta incluir, como sabemos, pues la península ibérica, el oeste de Francia, zonas que todavía, Escandinavia, zonas que todavía en ese mapa no aparecen coloreadas como dominio de los indoeuropeos. Volviendo a la cuestión, ha habido muchas propuestas a lo largo de la historia de estos estudios, pero quizás la hipótesis que hoy en día está más aceptada y quizás mejor fundamentada desde el punto de vista lingüístico y arqueológico es la que propuso la arqueóloga lituana María Gimbutas a mediados del siglo XX y que denominó, o que se denomina, mejor dicho, como hipótesis de los kurganes. Los kurganes son unos túmulos que caracterizan una cultura o culturas que tienen su origen, parece ser, en las estepas del curso medio y bajo del Volga y que en época muy temprana comenzaron a expandirse hacia una zona esteparia también, en este caso la del Mar Negro. Desde allí, según Gimbutas, en diferentes oleadas, estos primeros pueblos indoeuropeos fueron expandiéndose hacia el este y hacia el oeste hasta ocupar toda la zona que antes comentábamos. El punto originario aparece ahí marcado en el mapa en ese color rosa fuerte. Y vamos ahora con la raíz que hemos seleccionado para este vídeo. Es la raíz ac, oc, con variación en el vocalismo. ¿Cuál es su significado base? Bueno, pues el sentido que los indoeuropeístas han reconstruido para esta raíz es el que se deduce de esta imagen, es decir, piedra, pero piedra entendida como un objeto que tiene o puede tener bordes cortantes, que puede tener aristas. Esta idea de cortar, de pinchar, veremos que es importante a la hora de comprender los desarrollos léxicos y semánticos que de esta raíz se documentan en las lenguas históricas. Como tenemos por costumbre, comenzaremos por los idiomas clásicos y veremos que en latín tenemos el adjetivo acer, en masculino, con sus formas femenina acris y neutra acre, que significa agudo, como ese ángulo que vemos ahí. Un adjetivo también derivado de esta misma raíz es acidus, de donde viene nuestra palabra ácido, y se refiere a esa sensación picante o punzante que los alimentos ácidos nos producen en la lengua, como por ejemplo el limón. Y finalmente el sustantivo acer, que con metátesis, la típica metátesis oclusiva líquida, ha dado en castellano arce, y que bueno, designa un árbol que tiene unas hojas rematadas en esos picos que vemos ahí en ese dibujo, que quizás reconoceremos como perteneciente o extraído de la bandera de Canadá, del país del cual el arce es el árbol nacional. Con un lexema antepuesto y con el vocalismo O de la raíz que veíamos antes en la reconstrucción de la forma protoindoeuropea, tenemos mediocris, es decir, que no llega a pinchar del todo, que no llega a cortar del todo, que ni pincha ni corta, que se queda a mitad de camino, y de ahí nuestro actual mediocre. En griego tenemos el adjetivo oxis, que significa agudo, y que, como veíamos antes en latín, la palabra agudo, el adjetivo agudo, está directamente relacionado con otro adjetivo, que era ácido, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender la formación de una palabra compuesta que es oxígeno, a la que alude esa imagen. ¿Por qué se llama así el oxígeno? Pues porque en 1777 Antoine Lavoisier, el químico francés, que fue el primero en reconocerlo como un elemento químico independiente y describió correctamente el papel que juega en la combustión, consideró también que era un elemento fundamental en la composición de los ácidos. Más adelante se demostró que no era así, pero el nombre ya se había acuñado y ahí quedó. Así que literalmente oxígeno quiere decir productor de ácidos, porque el elemento geno tiene que ver con una raíz de la que seguramente hablaremos más adelante
ampliamente documentada en las lenguas indoeuropeas, que significa nacer o producir. Y si vamos a las lenguas germánicas, también tenemos huellas de esta raíz. En el inglés edge, por ejemplo, que significa borde. Ahí en la imagen vemos una figura que camina por el borde cortante, por el filo de una navaja, por un edge. Y en alemán tenemos Ecke, que significa esquina, y las esquinas, lógicamente, pues tienen un remate agudo, un pico. Y particularmente en el léxico deportivo, el saque de esquina, que decimos nosotros, o comúnmente corner, en alemán se llama Ecke, precisamente por la forma de esquina que tiene, de ángulo que tiene. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos visto que la indoeuropeística nos puede ayudar a comprender o a establecer una relación que seguramente no sospechábamos entre palabras tan dispares como agudo o ácido y oxígeno. Nada más por el momento, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.